Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. No olvides suscribirte y darle like. Continuando con la serie de videos sobre la autoría de los evangelios, ahora abordaremos a Lucas. Ya vimos por qué la mayoría de críticos actuales consideran que los evangelios de Mateo y Marcos son anónimos. Dejo los links en la descripción. Ahora veremos la razón del por qué se considera lo mismo del evangelio de Lucas. Hago una aclaración, actualmente es casi unánime el consenso académico de que Lucas y Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el mismo autor, independiente de quién haya sido. Originalmente eran un solo texto, pero fue dividido posteriormente por motivos de organización sistemática. Las conclusiones finales sobre el Evangelio de Lucas también aplicarán para Hechos. ¿Por qué fue hecha esta atribución? Como en los otros evangelios, el evangelio de Lucas deriva del nombre de su supuesto autor, ya que los padres de la iglesia se lo atribuyeron a Lucas, el médico acompañante de Pablo. Esto fue debido a varias razones. Primero, evidencias internas. Estas las dividiré por letras. A. Tanto en Lucas 1 del 1 al 4 como en Hechos 1:1 se afirma el evangelio como dedicatoria a Teófilo. No se sabe quién es Teófilo, pero no importa para este tema. B. En Hechos se afirma que Lucas era acompañante de Pablo. C. Algunos versículos utilizan primera persona. D. Lucas es el único y más cercano mencionado por Pablo en sus epístolas. E. El evangelio de Lucas enfatiza más que los demás en asuntos médicos más detallados y precisos. Y F. El evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles tienen un nivel de griego muy superior al de los otros tres, por lo que quien lo escribió era el más educado de los autores, así que entre los apóstoles y seguidores de Pablo, Lucas era el que más cumplía con los requisitos de autoría, al ser médico y muy educado. Resumiendo, veamos lo que el predicador John MacArthur escribió. El evangelio de Lucas y el libro de Hechos claramente fueron escritos por el mismo individuo. Aunque él nunca se identificó a sí mismo por nombre, es claro a partir del uso de los verbos en primera persona plural en muchas de la sección de Hechos que él fue un compañero cercano del apóstol. Lucas es la única persona entre los colegas que Pablo menciona en sus propias epístolas, quien encaja con el perfil del autor de estos libros. Esto está de acuerdo de manera perfecta con la tradición más antigua de la iglesia, la cual de manera unánime atribuyó este evangelio a Lucas. En segundo lugar tenemos las evidencias externas. Ireneo escribió: Lucas, también el compañero de Pablo, registró en un libro el evangelio predicado por él. Y Justino Mártir escribió: los apóstoles en las memorias compuestas por ellos, que se llaman evangelios, nos han entregado lo que les fue ordenado. ¿Por qué es incorrecta la atribución? Para empezar, Lucas es mencionado en algunas epístolas paulinas, específicamente 2 de Timoteo 4:11, Colosenses 4:14 y Filemón 1:24. El problema es que tanto la epístola a Timoteo como a los colosenses son fuertemente cuestionadas en cuestión de autenticidad. Actualmente se considera que no fueron escritas por Pablo, sino por alguien que suplantó su identidad, con el propósito de que a sus escritos se les diera importancia y relevancia dentro de la comunidad cristiana. El análisis de las epístolas paulinas lo dejaremos para otro video. Retomando lo anterior, la única fuente que podemos tomar como verdadera, al menos para la mayoría de críticos, es la carta de Filemón, pero esta no menciona nada en cuanto a que Lucas era médico o acompañante de Pablo, por lo que le resta bastante validez a la autoría del Evangelio y Hechos de los Apóstoles. En segundo lugar, al igual que Mateo, para construir el Evangelio de Lucas se utilizó a Marcos y la fuente Q, ya que no fue un observador directo de la narración. El problema es que Marcos fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo, y según los estudios el Evangelio de Lucas fue compuesto entre el 85 y el 100 después de Cristo, algunos años posterior a la primera generación de cristianos y a la muerte de Lucas. En tercer lugar, no hay un sistema teológico homogéneo entre Pablo y Lucas, puesto que el Pablo de Hechos no parece interesado en predicar a los gentiles el sacrificio expiatorio de Cristo, sino que prioriza a los judíos el hecho de que Jesús cumplía con las profecías mesiánicas, algo diferente al Pablo de las epístolas, quien enfatiza que fue apóstol enviado a los gentiles para predicar la buena nueva de la salvación. Además, hay graves discrepancias entre las epístolas paulinas y Hechos de los Apóstoles, por poner 4 ejemplos de los muchos que hay. Primero, en Hechos 17 del 10 al 15, se indica que Pablo al viajar a Atenas dejó en la ciudad de Berea a Silas y a Timoteo, y no volvió a encontrarse con ellos hasta que abandonó Atenas y llegó a la ciudad de Corinto.
Lo anterior difiere bastante con lo escrito por Pablo en 1 de Tesalonicenses 3 del 1 al 3, donde se afirma que Timoteo y posiblemente Silas estaban con Pablo en Atenas, por lo que claramente llegaron juntos a esta ciudad donde posteriormente se separaron para que Timoteo fuera a Tesalónica. Del mismo modo, Hechos 9 del 3 al 28 afirma que cuando Pablo se convirtió al cristianismo, inmediatamente viajó a Jerusalén a encontrarse con los apóstoles, pero esto difiere ampliamente con lo escrito directamente por Pablo en Gálatas 1 del 11 al 20, donde se afirma que Pablo visitó Jerusalén 3 años después de su conversión y únicamente se encontró con 2 apóstoles, Pedro y Santiago. En tercer lugar, el Pablo de Hechos es indulgente con los paganos por el pecado de idolatría, afirmando que ellos eran ignorantes del Dios verdadero, mientras que el Pablo de Romanos 1 del 20 al 31 es más severo afirmando que ellos no tienen excusa puesto que siempre supieron la falsedad de sus ídolos. Y en cuarto lugar, en Hechos de los Apóstoles hay versículos escritos en primera persona, que terminan abruptamente para después proseguir en segunda o tercera persona, por lo que no hay una fluidez argumental. Los expertos tienen varias hipótesis del por qué se dan estas inconsistencias narrativas, y la más aceptada es la que afirma que Lucas es el resultado de la fusión entre la fuente Q y Marcos, donde el autor introdujo sus propias interpretaciones en la edición y reproducción del texto, pero a la hora de redactar olvidó corregir los pronombres personales de algunos versículos. Una vez más, concluimos que el autor propuesto por los padres de la iglesia fue equivocado. Entonces, ¿quién fue el autor original? Nuevamente, solo podemos especular al respecto en base a las características de sus escritos. Por la calidad sobresaliente del griego, debió ser una persona con educación de mucha calidad. Asimismo, era un cristiano pagano que enfatizó la justicia sobre lo material y la importancia de la salvación en las comunidades judías. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Gracias por llegar hasta el final. No olvides suscribirte y darle like si te gustó. Hasta pronto.